No pasan solamente cosas en el partido de la costa, en el mundo también y en nuestro cono sur, por supuesto que también. Juan Venturino, el gusto de tenerte en el aire. ¿Cómo estás? Buenas tardes. El placer es mío y muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que hablábamos de cosas que ocurren en el mundo, que ocurren en nuestro cono sur, en nuestra Sudamérica, y este notición que anoche, supongo que para ustedes los analistas políticos internacionales no es ninguna novedad, pero bueno, dimos vuelta al tablero y pateamos el tablero desde Sudamérica con el triunfo de Lula, ¿verdad? Sí, exactamente. Cambió todo de alguna manera, se dio de alguna forma una cosa muy positiva, que era lo que de alguna manera estábamos esperando, y digo, estábamos esperando porque si las elecciones hubieran sido o hubiesen sido 6 meses, un año antes, la imagen negativa con la que cargaba Jair Mesías Bolsonaro hubiera sido aún más alta. Es decir, que dio vuelta el partido en los últimos minutos. Hay explicaciones para entender esto, pero más importante que debatir sobre eso, o que discutir cómo es que da vuelta esta circunstancia, es interesante también cómo los dos contendientes, de alguna manera, representaban una visión en las antípodas del mundo. Y eso me parece que da la nota de color, lo distintivo en estas elecciones de Brasil. Claro. Me da la sensación de que esto era la razón por la que prácticamente los medios del mundo miraban con atención la disputa, la discusión, si se quiere, y no solo dos electores con ideas distintas, sino precisamente dos visiones del mundo opuestas, ¿no? Sí, completo. Dos países, Juan, porque dos modelos completamente distintos, un poco replicado a lo que nos ocurría a nosotros, ¿no? También, o lo que le ocurre a toda Sudamérica, me parece. Exactamente, toda Sudamérica cruzada, de alguna manera atravesada por esta mirada, sí, por estos, yo diría, dos mundos. Sí, porque, sí. Bueno, dos mundos que obviamente tendrán superficies de contacto, pero que obviamente lo ven de distinto modo. Dos mundos que se ven, que uno de alguna manera se anula al otro, para decirlo de algún modo, ¿no? Sí, claro. Que uno no puede ser complaciente del otro, uno anula al otro. Y esto es lo que ha demostrado de alguna forma en su relato, en su discusión, tanto Bolsonaro como Lula. Juan, y en algún punto se terminó poniendo virulento para ambos, sí, claro. el discurso. Juan, quería preguntarte sobre los porcentajes, cuando había encuestas, que bueno, ya a esta altura nos dimos cuenta que las encuestas son bastante mentirolas, o faltan a la verdad en algún punto. Sí, las dos cosas. Se equivocan, faltan a la verdad, mienten, un poquito de todo. Un poco de todo. Bueno, ahí a mí lo que me llamaba muchísimo la atención es cómo seguía con un buen porcentaje Jair Bolsonaro post pandemia, ¿no? Con todos los muertos que hubo en Brasil, fue como un voto de confianza, inclusive, de volver a darle la confianza a alguien que era en algún momento de plena pandemia era un mono con pistola. Exactamente. Bueno, esto que decís no escapa al análisis de todos, realmente nos ha sorprendido. Lo que pasa es que recordemos igual que ha utilizado desde fake news hasta incluir dinero, desde hacer con los famosos planes hasta dinero sin justificación. Todas estas fueron las apelaciones, los manotazos de ahogado, que obviamente cumplieron voluntades hasta último minuto. Claro. Cumplieron voluntades, y no es un tema menor decirlo, esto no es para demonizarlo ni nada, digo, hasta qué punto la política puede apoderarse, por ejemplo, de los servicios, de las comunicaciones, de Internet, siendo oficialismo, y Lula teniendo que explicar, por ejemplo, que no había hecho un pacto con el diablo. Esto es lo más bizarro que uno puede escuchar y que va a escuchar, no de ahora, sino, digo, en mucho tiempo es lo más bizarro que uno puede ver. Es verdad, es real. Desde actrices o actores de Hollywood hasta futbolistas, que eso, digamos, podría ser parte de una contienda política normal. Ahora, de alguna manera con cierta excepcionalidad, la virulencia, el discurso, pero digo, una especie de vale todo. Ahora, que Lula tenga que explicar que no hizo un pacto con el diablo, eso sí es mucho. Claro. Y eso habla de que arranca siendo una fake news, conseguir 4 bots, 10 tipos que trabajen para uno, un tweet, y empezar a trabajar con esa idea,
al punto que después la gente termina diciendo, bueno, si lo toman los medios, oficialistas o antioficialistas, termina imponiéndose una agenda paralela. Digo, estas cuestiones son las que deberían sorprendernos. Y después, por supuesto, estamos hablando desde lugares organizados, es decir, no solo gente que decimos, bueno, no entiende mucho y por eso lo vota a Bolsonaro. No, estamos hablando de fuerzas de seguridad, estamos hablando de una buena parte del sistema de justicia de Brasil. Sí. Digo, no había actores de poco peso en esta contienda. Es decir, se fue poniendo de tal manera que de alguna forma nadie podía estar exento. ¿Esto desencadena en algún anticipo de resultado político con el resto de los países de Sudamérica? ¿Esto puede tener una tendencia, como alguna vez yo sueño con que vuelva a pasar lo que pasaba con aquella Sudamérica unida que nos planteó y nos propuso Néstor Kirchner, ¿no? Pero, digo, ¿puede volver a pasar eso? Es difícil no entusiasmarse. Ah, bueno, pensé que era yo sola. No, pero el otro de los temas también es que aunque uno se entusiasme, sí, debe ser consciente, claro, que los poderes y la derecha en general, digo, no solo la de Bolsonaro, sino esta idea del neoliberalismo apoderándose de medios masivos de comunicación, sí, del monopolio del discurso, de la dominación del discurso dominante, estas cuestiones no son menores. Yo siempre doy el ejemplo básico, pero lo tomo como ejemplo para que se entienda. Cuando Estados Unidos te trata de convencer, lo puede hacer con armas o lo puede hacer a través de películas. Exacto. Y digo, bueno, pero ¿qué tiene que ver? No es lo mismo atacar con armas. No, las películas también es un arma te enseñan a pensar. Exacto. ¿Hola? Sí, te escucho, sí, perfectamente. Ah, yo te escuchaba bajito, por eso no sabía si estaba saliendo bien. Te escucho muy bajito. Entonces, te decía, es otra forma también de dominación. Sí. Cuando nosotros le decimos, nosotros americanos, tan americanos como ellos, le decimos americanos a los yanquis, una parte de la discusión ya está saldada y ya perdimos. Porque los únicos americanos son ellos. Cuando nosotros decimos Norteamérica por Estados Unidos, también no solo hubo una derrota en el lenguaje, sino hay un código de sometimiento. Porque en todo caso Norteamérica podría ser también México y Canadá. Seguro. Pero decimos Norteamérica porque vemos un solo país dominante. Y todo lo demás era Sudamérica, Centroamérica o Latinoamérica. Pero esta es la discusión que nosotros deberíamos poner de alguna manera sobre la mesa. Y cuando hablamos de lenguaje de dominación, también estamos hablando de esto. Digo, las derechas tienen mecanismos para demonizar, el famoso lawfare o la batalla judicial, y podríamos seguir nombrando horas cómo es que opera esto. Entonces, tiene un peso. No solo fue Bolsonaro en contra de Lula, también hay un sistema en contra de Lulas o en contra de dirigentes que quieran oponerse a un status quo o a un círculo de poder que obviamente se ocupa, y se ocupa de manera efectiva, ¿no? Juan, qué interesante esta propuesta de poder empezar a modificar nuestro léxico para empezar a encontrarnos como americanos también, ¿no? Me parece súper interesante, sí, a la hora de pensarnos, inclusive desde las escolaridades, ¿no? De decir, bueno, nosotros también somos América. Enseñarle a los pibes que también somos América, ¿no? Pero en todo caso tendríamos que decir, no también, somos tan americanos como ellos. La diferencia, exacto, es que ellos se adueñaron cuando decimos americanos, ellos son los americanos y nosotros seremos otra cosa. Claro. Seremos sudamericanos, centroamericanos, latinoamericanos, lo que fuera, pero no americanos. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice que ellos se adueñaron de un continente? Claro, ¿dónde está escrito? Es verdad. En ningún lado. Este ejemplo tonto que yo doy es simplemente una muestra para un botón, para encontrar o explicar un fenómeno que es mucho más amplio y que tiene que ver con la dimensión de las mentes, de las mentes, de los cuerpos y sobre todo, digo, hasta de cómo pensar. Cuando pensamos en los superhéroes, hay trabajos hechos por analistas internacionales muy serios que dice, ¿cómo puede ser que el único superhéroe sea yankee, por ejemplo, ¿no? Claro. No hay de otros lados, no hay, no sé, alemanes, rusos, digo. Como ejemplo, insisto nuevamente, no porque sea tan importante encontrar un superhéroe de otro lugar, sino pareciera
que los únicos adueñados de los superheroes son ellos. Bueno, todos los demás son quien vino a dar por tierra, ¿no?, todo eso fue Paca Paca y el general San Martín, ¿no? ¿Cuántos cumpleaños vimos de niños que celebraban su cumpleaños como el general San Martín como su superhéroe? Fue maravilloso eso, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso. Y hay, por supuesto, insisto, no es que esté completamente vencido, no somos pocos los que decimos estadounidenses y no norteamericanos ni americanos, sí, digo, y todo el tiempo estamos corrigiendo, que cuando decimos americanos somos todos, sí, claro, somos todos los que habitamos en un continente, lo mismo que en África y lo mismo que en Europa. Por supuesto que también hay una Europa profunda, si se quiere, que no se siente tan europea, y podemos seguir nombrando ejemplos, pero para decirte, la dinámica, la discusión entre Lula y Bolsonaro no era solo entre dos personajes que disputaban la presidencia de Brasil, sino una visión encontrada de dos mundos. Seguro. Preguntarte, porque nos fuimos y me encantó escucharte además, me gusta todo este análisis, más allá del análisis político internacional que tiene que ver con las elecciones de ayer, esto de empezar a proponernos también como americanos, ¿no?, dentro del mismo continente. Preguntarte desde dónde y desde cuándo empezás a analizar estas cosas, ¿no? Empezás a pensar o a repensarte como americano y a proponérselo al otro. Bueno, básicamente tuvo que ver con mi primera formación en Derecho, y luego aparece ahí las relaciones internacionales, sí, que vinieron de alguna manera a derribar prácticamente toda la estantería, digamos, o la estructura de pensamiento previa. sí, No digo que la rompieron en pedazos, pero más por o lo menos menos le sacaron alguna pata, ¿no?, a la claro, mesa. claro, sí, Entonces, por supuesto. han hecho un gran cambio, digamos, en la forma en la que vemos. Y cuando entendemos que la industria de Hollywood, además de ser una industria rentable, además de contar historias de manera divertida y ser muy profesionales, y entretener, la industria del entretenimiento encierra también un mensaje de dominación, y que tiene un nombre y tiene un apellido, y se llama soft power, o poder blando. Sí. Esa forma de proyectar poder, Estados Unidos lo tiene muy claro, no le es ajeno, sí, y además de contar películas y a veces de alguna manera hasta autoinfligirse un golpe, digamos, a su propia moral y todo, pervive en el mundo una idea de que ellos son los padres de la justicia, de la libertad, con expresiones que son realmente burdas, ¿no? Claro. Y que obviamente asaltan nuestra razón. Pensar que ellos son los dueños de la libertad, porque ellos son los exportadores de los valores más democráticos del mundo, bueno, obviamente también ofende a la razón. Claro, pero supuesto. andá a explicárselo a alguien que no está preparado para desarmar todos esos elementos que viene viendo desde que es chiquitito, desde sus dibujitos hasta Claro. una historia, un cómics, y de ahí en adelante a las historias que puede ver de suspenso, de terror, películas de acción y de lo que fuera. ¿Cómo le contás que todo lo que vio fue parte también de una enorme maquinaria, de un aparato de propaganda ilimitado? Porque cuando hablamos de presupuestos ilimitados a la hora de hacer películas, a nosotros nos cuesta entenderlo, Sí, ¿no? sí, sí, seguro. Que una película no se lleva entre 30 y 40 millones de dólares, Claro. y que en algunos casos se cuenta con 250. Sí, 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 seguro, seguro. Es muchísimo, y además, bueno, todo esto que conlleva a creer que ese es el mundo ideal, ¿no? ¿Por qué elegiste la abogacía, Juan? Bueno, la abogacía la elegí porque realmente no sabía qué elegir en su momento. Ah, mira. Que fue una especie de suerte o verdad. Sí. Dije, no tengo muy claro lo que voy a hacer. Después uno, en una revisión más profunda desde lo psicológico, llega a la conclusión de que tenía que ver con la intolerancia a las injusticias, ¿no? Ajá. Familiares, personales, individuales, y que luego se reproducen, ¿no? En una sociedad, en un barrio, bueno, Sí, en fin. Sí, claro. Entonces tenía que ver con una forma de conocer mejor las herramientas del derecho para la defensa de los sin voz y esas cuestiones. Y luego aparece, digamos, como una opción válida de forma de vida, pero bueno, aparece también la posibilidad de hacer una maestría en estudios internacionales en la Ditela,
que es lo que yo digo que de alguna manera me partió la cabeza en Claro, dos, ¿no? claro, claro. Te dio todas estas herramientas que hoy tenés además la gentileza de compartir con nosotros, que no es poco. Así que, Juan, la verdad, primero gracias por atendernos. Nos gustaría muchísimo poder charlar con vos, aunque sea una vez por semana. Le vamos diciendo al Pero productor que anote. por supuesto que se va a repetir, porque es Ojalá. mutuo, yo estoy encantado de poder charlar con ustedes, Bueno, y yo te diría gracias. más que gentileza, me veo en la obligación de hacerlo, Sí, porque gran parte de lo que uno tiene que hacer es que si uno sabe, está obligado a repartirlo, ¿no? A seguro. compartirlo. Además es la única manera de que efectivamente se multiplique. Gracias, Juan Venturino. Un abrazo muy grande. Que tengas una linda semana. Abrazo para vos y todo ese equipo y obviamente nos volvemos a ver por este medio. Ojalá así sea. Hasta luego.